Bueno, hoy ya estamos para cerrar el estudio con respecto al Espíritu Santo y desde luego hoy vamos a tocar el tercer aspecto de los dones que se presentan en el Nuevo Testamento. Habíamos trabajado los dones del Espíritu Santo dentro del contexto de la carta de Pablo a los Corintios. Trabajamos la semana pasada los dones del Espíritu Santo dentro de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y observamos, obviamente, que los dones de la carta a los Corintios y los dones de la carta a los romanos no son iguales. Eso lo observamos, lo miramos y desde luego nos llevó a entender y nos llevó a pensar que la presencia de los dones en la vida de la iglesia advienen como resultado de la necesidad que estos puedan tener dentro de la comunidad. Dios no es tan limitado como para tener nada más que 9 dones para dárselos a la iglesia. La Biblia habla de un Dios que dice que sabe darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que esperamos. Hoy vamos a trabajar con 5 dones que se presentan dentro de la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Pero vamos a ver aquí unas diferencias aún mucho mayores, porque estos dones se presentan dentro de un contexto histórico distinto, diferente, y desde luego, pues, cuando uno va a la Escritura, tiene que conocer y tiene que entender el contexto histórico en el que el pasaje bíblico está escrito. Así que vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 7 hasta el verso 16. Efesios 4, verso 7 al verso 16. Y voy a hacer una advertencia. Usted no necesariamente tiene que estar de acuerdo con lo que vamos a señalar hoy aquí, ¿sabe? Porque lo que vamos a tocar es un tema que en alguna medida se ha dislocado, se ha extraviado, y es probable que cosas que planteemos aquí hoy como que de momento usted no las pueda digerir. Así que, haciendo esa advertencia, es que vamos a trabajar con el pasaje bíblico. Efesios capítulo 4, verso 7 al verso 16. Y dice la Escritura: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. ¿Verdad? Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza
y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la propia actividad de cada miembro. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bueno, fíjese que esta porción escritural comienza diciendo que a cada uno de nosotros le ha sido dada una gracia en la medida en que ha recibido un don de Cristo. Lo que plantea y deja meridianamente claro es que todos los creyentes somos recipientes de dones espirituales. Todos. No se exceptúa ninguno. Todos los creyentes somos recipientes de dones espirituales. El apóstol San Pablo entonces cita una expresión del salmista. Y en la expresión del salmista dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir Pablo cuando toma este pensamiento del salmista y lo introduce en esta carta a los Efesios? Bien, cuando un guerrero salía a la batalla y desde luego venía de manera victoriosa de regreso, desde luego una de las cosas que el pueblo hacía era celebrar la victoria del guerrero. Pero a la misma vez que celebraba la victoria del guerrero, cuando regresaba con los prisioneros que había logrado alcanzar. Y juntamente con ellos, entonces también regresaba con los dones que había recibido del pueblo que había subyugado. Esa era la práctica del guerrero, ¿no? Del general del ejército. Eso era lo que se conocía como el botín. Claro, Pablo retoma esta expresión, pero con respecto a Cristo la dice al revés. Con respecto a Cristo dice que Cristo ha venido de una gran victoria porque venció a Satanás y desde luego nos libertó de la prisión de Satanás. Es decir, se llevó cautiva la cautividad. Ahora, en este caso, Cristo es distinto al guerrero del Salmo 68. En el Salmo 68, el guerrero recibe el botín. En Cristo es distinto. Cristo lo que hace es que reparte dones a los que ha liberado. Entonces, desde luego, el apóstol San Pablo va a decir algo extraordinario. Y lo que nos va a comunicar es que en Cristo todos los creyentes que vivimos la experiencia del rescate de Él, de las prisiones del pecado, pues ahora en Él recibimos dones. Y estos dones que recibimos, los recibimos para que nunca más volvamos a ser prisioneros. Es una manera hermosa en la que Pablo presenta, ¿no? Claro, esto a veces hay quienes pueden estirar el texto un poquito más y decir que Pablo de lo que está hablando aquí es de que Cristo bajó a las profundidades y trajo consigo a los cautivos y se los llevó consigo, pero realmente
esto es parte de una interpretación escatológica que muy bien puede tener un sentido perfecto, ¿no? Nadie lo está menospreciando, pero lo que podemos interpretar del texto es que Cristo descendió a la tierra, peleó con el mal, venció al mal y desde luego, como resultado de haber vencido al mal, rescató ¿a quién? A los creyentes en él, y a esos creyentes en él les ha otorgado dones para la edificación. Ahora, ¿qué es lo que pretende Pablo dentro de esta carta a los Efesios? Desde luego, Pablo contiene la idea del cuerpo místico de Cristo expresada con mayor claridad aquí que en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque primero dice que somos un cuerpo con muchos miembros. O sea, cuando Pablo fue a definir lo que era la iglesia, fíjense que él no pensó que la iglesia era una corporación. No planteó que la iglesia era una entidad con una estructura de gobierno jerárquico. No lo hizo. Cuando Pablo se sentó a buscar algo parecido a la iglesia, lo más cercano a la iglesia, Pablo descubrió que lo más cercano a la iglesia es un cuerpo. Y desde luego plantea precisamente que todos los cristianos somos el cuerpo de Jesucristo. Que somos un cuerpo con muchos miembros. Claro, el campo mío no es la anatomía, pero si nosotros fuésemos a hablar no solamente de los miembros que tenemos visibles, y no solamente de los miembros que tenemos digamos, en funciones dentro, déjeme ver si yo amarro este cable por aquí y no nos molesta más, en funciones dentro del cuerpo, ejerce función. Pero si fuésemos a hablar de todas las células que nosotros tenemos, ahí se nos complicaría la cosa. ¿Eh? ¿Ah? Las enzimas. O sea, si nosotros fuéramos a describir todo lo que el cuerpo contiene, entonces se nos complicaría, necesitaríamos un especialista en anatomía y en biología para que pueda explicarnos bien toda esa complejidad del cuerpo, de células, de neuronas, de microorganismos, del sistema nervioso. O sea, se nos complicaría la cosa. Pero lo cierto es que Pablo no encontró otro elemento para comparar a la iglesia más asertivo, más directo, más concienciador que el cuerpo. A tal punto que él dice que todos los miembros del cuerpo están ligados por ligamentos, que están unidos por el sistema nervioso y vascular, y que por donde se transmite todo el alimento y se imprime todo el movimiento para que el cuerpo pueda actuar. Claro, por lo que uno lee, uno se da cuenta también que Pablo no es un experto en anatomía física, pero lo que está diciendo es que llana y sencillamente la iglesia del Señor, los cristianos, conformamos el cuerpo de Jesucristo. Y desde luego, si todos conformamos el cuerpo de Jesucristo, entonces el cuerpo no tiene facultad ni para añadir ni para quitar. El cuerpo simplemente se despierta siendo cuerpo.
No sé si me estoy haciendo entender con mi expresión. Yo no elegí los miembros de mi cuerpo. Ellos vinieron en el paquete. Y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Así que en este capítulo que Pablo destina a los Efesios, habla entonces de unos ministerios que él los define como dones que vienen precisamente para producir la vitalidad del cuerpo de Jesucristo. Surgen por la necesidad de Dios. Siempre van a surgir por la necesidad de la iglesia. Siempre van a surgir por la necesidad de la iglesia. Ahora, ¿dónde está el problema aquí de estos versos? Aquí el problema estriba en que algunos plantean los 5 dones que Pablo presenta en la carta a los Efesios como dones de jerarquía. Es decir, el maestro es inferior al pastor, el pastor es inferior al evangelista, el evangelista es inferior al profeta y el profeta es inferior al apóstol. Y yo estoy seguro que algunos de ustedes han escuchado eso ya. Y a mí me crea una preocupación enormísima un planteamiento como este. Y les voy a decir por qué. Porque si Pablo ha sido consistente en todos sus documentos hablando de que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, ¿cómo es posible que ahora dé un cambio tan radical para presentar a la iglesia como una institución de una estructura jerárquica? Pierde por completo. Si Pablo ha caído en esta trampa, pierde credibilidad como apóstol, pierde credibilidad como ministro, porque en todas sus cartas él ha postulado y ha planteado que la iglesia es cuerpo. Y ahora de repente, ante la interpretación de algunos, dicen que no, que aquí Pablo está presentando 5 ministerios o 5 dones en funciones jerárquicas. Y si son en funciones jerárquicas, pues se perdió de perspectiva el concepto del cuerpo, porque en la teología de Pablo, oiga bien, la única jerarquía que Pablo ve en el cuerpo la asigna a la cabeza. Y dice que la cabeza no es la iglesia, que la cabeza es Cristo. Por lo tanto, cuando uno escucha hablar de dones en sentido jerárquico, se pierde de perspectiva la enseñanza bíblica que dice que los dones son para la edificación de los creyentes, que quien posee el don, oiga bien, quien posee el don no es otra cosa que una toallita handy wipe para bendecir a los que están en su entorno. Y en este caso, pues entonces se reinterpreta el concepto tan equivocado que cuando usted se encuentra con alguien que es apóstol, no le gusta que le digan pastor. Y si es profeta, no le gusta que le digan misionero. ¿Ah? Porque ya y sencillamente ellos entienden que están dentro del marco de una posición jerárquica, y dentro de esa posición jerárquica ellos son distintos a los demás. Cuando uno escucha al apóstol San Pablo hablar del cuerpo, dice: porque no soy pie, voy a decirle a la oreja, porque soy pie, voy a decirle a la oreja, no te necesito. O porque soy mano, voy a decirle al pie, no te necesito. De ninguna manera. Así que cuando uno mira el pasaje bíblico, uno tiene que seguirlo mirando en el sentido en el que Pablo ha presentado consistentemente su tesis de que la iglesia es cuerpo de Cristo. Por lo tanto,
Cristo es el instrumento de Dios para salvación del mundo y la iglesia es el instrumento de Cristo para realizar esa salvación. Mire qué interesante. Cristo es el instrumento de Dios para que el mundo sea salvo. Y la iglesia es el instrumento de Cristo para realizar precisamente esa salvación. La iglesia es la que tiene la gran comisión. Y la gran comisión lo que demarca es precisamente la realización de la salvación de la humanidad a través del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, en el contexto de Pablo, todos los cristianos que poseen dones, que a fin de cuentas son todos, porque todos somos recipientes de los dones. Los dones no son patrimonio de nadie. Nadie los puede comprar, nadie los puede adquirir por su propio esfuerzo. No es el resultado de un mérito humano, sino que mera y sencillamente es una acción de la gracia y de la misericordia del Señor. Ahora, todos los hombres y las mujeres dentro del Evangelio son instrumentos de Dios a través de Jesucristo para la viabilización del gran proyecto. ¿Y cuál es el gran proyecto que tiene la iglesia? La proclamación del Evangelio de Jesucristo a la humanidad. Para eso es que dice Pablo, entonces, que se han constituido 5 ministerios nuevos. Ahora, si usted observa, lo que pasa es que muchas veces nosotros miramos la Escritura y leemos la Escritura y la vemos como un todo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta. Pero Jesús, la iglesia comenzó su ministerio prácticamente anunciando la resurrección de Jesús en el año 33. En el año 33. Este documento de Pablo a los Efesios se establece más o menos en el año 65, en el año 70. Lo que quiere decir que han pasado unos 38 años ya el proceso. Vamos a redondearlo en 35 o 40 años de proceso. En 35 a 40 años, ¿cuántas cosas pueden suceder? ¿Cuántos cambios pueden hacerse? Si alguien que vino a esta iglesia 30 años atrás y nunca más volvió, y se fue con la impresión en su mente, ¿no?, de lo que era la iglesia, y de repente viene aquí, va a decir, pero esto no está igual. Pues claro que no está igual. Por ejemplo, todos los que están sentados de esa columna para atrás están sentados donde había unos salones. Déjame para atrás y de la columna para atrás. Todos ustedes están sentados donde había unos salones. Habían 2 salones a este lado y 2 salones a este lado y un pasillo aquí. Esos salones hubo que romperlos. Esa parte de ahí, donde está esta pared, no existía. Era solamente donde está la cosa esta de la pantalla para acá. Ese era todo el cubículo que teníamos. El arreglo que tiene hoy por dentro no existía. Así que la persona va a venir. El orden cúltico que hoy tenemos no es como lo teníamos hace 30 años atrás. La himnodia que hoy se canta no es la misma que se cantaba hace 30 años atrás. De hecho, ya no tenemos guagua. Y si seguimos mirando así
30 años atrás ni siquiera nos reuníamos aquí, nos reuníamos en un saloncito en la avenida Piñero. O sea, y cuando uno empieza a buscar, han pasado solo 30 años. Y qué muchos cambios han surgido. Pues lo mismo acontece en la experiencia de la vida de una iglesia, como la iglesia primitiva, 40 años después. O sea, usted no piense que la iglesia era como Jesús la dejó el día de su resurrección. No, la iglesia había comenzado a cambiar. Y de hecho, las necesidades empezaron a ser otras. Cuando Jesús dirigía la iglesia, no había diáconos. Solamente había discípulos. Fue después de la resurrección que los discípulos se convirtieron en apóstoles. Y como consecuencia, entonces vinieron los diáconos. Y empezó a aflorar dentro de la vida de la iglesia una serie de dones y de ministerios que advenían como resultado de las necesidades que se creaban. Y eso nosotros necesitamos verlo con la naturalidad que hay que verlo, porque de lo contrario pensamos la iglesia como si la iglesia fuese los 12 discípulos detrás de Jesús. Y no es así. Ahora, lo que es interesante dentro de esto es que en la carta de Pablo a los Efesios, Pablo presenta ahora 5 ministerios que los define, que advienen como resultado de dones. Es un don, es decir, no es un acto de profesionalización, es un don que viene del Espíritu. Ahora, fíjese que esto sucedió entre el año 65 y el año 70. ¿Cuántos años han pasado de allá hasta ahora? Si en 30 años ya había cambios en la iglesia, de los dones del Espíritu de Corinto, a los dones del Espíritu de Romanos, a los dones del Espíritu de Efesios, imagínense ahora, 2000 años después, la transformación y el cambio que ha surgido dentro de la vida de la iglesia. Y desde luego, el Evangelio sigue siendo el mismo. El Evangelio sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es precisamente el paradigma de la sociedad. Y dentro del marco del cambio del paradigma social, la iglesia no se ha quedado atrás. La iglesia ha podido responder al paradigma social. Pero no puede responder al paradigma social dentro de un paradigma antiguo. Porque la misma Escritura dice, para aquellos que les gusta que les prueben las cosas con texto, la misma Escritura dice, y el mismo Jesús dijo, que no se podía poner vino nuevo en odres viejos. Porque si usted pone vino nuevo en odres viejos, cuando el vino empieza a fermentar, revienta el odre y se echa a perder el vino. Por lo tanto, el vino nuevo hay que ponerlo ¿qué? En odres nuevos. El paradigma social cambia. Y como el paradigma social cambia, la iglesia necesita desarrollar. Sigue siendo un odre, pero necesita desarrollar ¿qué? Un odre nuevo para responder a las necesidades del paradigma social de hoy. De lo contrario, no es efectiva la iglesia, no es efectivo su mensaje. Y los dones y los ministerios tienen que entenderse dentro de la realidad de ese contexto. A veces, mire,
El domingo yo le hablaba al pastor Rosario, pues porque a veces hay unas personas que se quedan vinculados siempre al pasado, y siempre el pasado es mejor que el presente, y el pasado es mejor que el presente, y lo que pasaba en el pasado siempre es mejor que el presente. Yo viví en ese encantamiento hasta que una vez me dio con comprarme un carro viejo, y después que me compré el carro viejo, un hombre que se dedicaba a eso me dijo: ese ha sido el peor error de tu vida. Y me dijo: ven para acá, yo tengo carros viejos porque yo me dedico a este negocio, pero cuando yo voy a salir con mi familia, ¿tú te crees que yo me voy a montar en ese Chevrolet del 32? ¿Aguantar calor en el camino? Muchachos, yo tengo esta Toyota 4Runner y prendo el aire acondicionado, y tengo power steering, y tengo power brake, y tengo sunroof, y tengo sistema de sonido en el carro. ¿Te crees que? Te digo, entonces, ¿cómo es esto? Me dice: lo viejo puede ser ignorado, pero no puedes partir de la premisa que es mejor que lo nuevo. Yo estoy seguro que quien habla en el campo de la medicina de lo viejo, pues vamos a hablar de Hipócrates, ¿verdad? Pero si Hipócrates tuviese hoy un consultorio médico con las 4 plantas que tenía y el martillo con el que daba, yo estoy seguro que nadie iría, aunque atendiera a la gente de gratis. ¿Por qué? Bueno, como yo voy a ir ahí, si muchachos, mira, allí tienen un Open MRI. Y este me quiere chequear por dentro a fuerza de golpe y a fuerza de sonido. Pues esa es la realidad. Ahora, mire bien, para los creyentes de la época de Éfeso, entonces surge un ministerio, el ministerio de los apóstoles. ¿Qué significa el don del apóstol? El don del apóstol, pero se me olvidó que quería decir algo y no debo dejarlo pasar. Yo le decía al pastor Neftalí Rosario, decía: mira, esta invitación que está aquí, esto sí que a mí me llena de gozo y me llena de alegría, y esto sí me hace entender que Dios está haciendo cosas extraordinarias en la gente. Y desde luego le enseño una invitación, y claro, no tengo la autorización de la persona, pero una persona simple, una persona sencilla, una persona que un día vino donde mí y me dijo: yo voy a ver si paso, si puedo hacer un grado asociado. Y desde luego mi responsabilidad es estimularlo, pero para mí adentro yo dije: yo no creo que lo logre, pero que dé para adelante. Y hay que estimularlo para que lo logre, y hay que apoyarlo y vino con el grado asociado, y después me dijo: y ahora voy para el bachillerato. Y yo dije: yo te voy a apoyar, dale para adelante en el nombre del Señor, que lo logra. Para mis adentros, con todo radio, yo no creo que lo logre, pero ahí está. Terminó el bachillerato y me dijo: me voy para el Seminario Evangélico de Puerto Rico y voy a hacer una maestría, pastor. ¿Usted cree que yo puedo? Pues claro que sí, para mis adentros, yo no, pero claro que sí, que lo pueden lograr. Dale para adelante en el nombre del Señor. Óigame, y en estos días me trajo la invitación de graduación. Se gradúa del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Mucha gente ha ido al Seminario Evangélico y han encontrado que eso es casi, óigame, perpendicular para escalar. Sin embargo, esa persona, yo dije: esto para mí es un milagro. Esto es para mí la demostración de lo que Dios hace dentro de la vida de la iglesia y dentro de la vida de los creyentes. Alguien a quien yo decía: yo no creo que lo pueda lograr, pero ahí está, lo logró, lo alcanzó, llegó a su meta. Y claro, el domingo me dice: ya me matriculé, pastor, me matriculé para comenzar mi grado doctoral. Eso sí, échalo para adelante, en el nombre del Señor, que si hasta ahora vas de 3-3, ¿qué impide que llegues de 4-4? Y me dice: ya usted verá. Y no solamente eso, me dice: pastor, yo terminé la maestría en el seminario en 18 meses. Y yo me rasqué la cabeza, porque para terminar en 18 meses tiene que haber cogido crédito. ¿Qué cosas extraordinarias? Muchacho, le creo lo que me diga.
Lo que me planteé lo creo. Ahora, fíjese, ¿qué significa el término apóstol? El término apóstol. Mire, apóstol lo que significa es enviado. Un apóstol no es nada más ni nada menos que un enviado. Y de hecho, en las Sagradas Escrituras hubo ocasiones en que a personas que enviaron a una función le llamaron apóstoles. Pero hay que verlo dentro del marco histórico. Al principio, apóstoles eran el círculo de autoridad que había nada más que en la iglesia de Jerusalén. ¿Quiénes componían ese círculo de autoridad? 12 personas. Obviamente añadiendo a uno que sustituyó a Judas, llamado Matías. Ese círculo de autoridad a los que se les llamaban apóstoles en Jerusalén eran solo 12. Nadie más en Jerusalén podía llamarse apóstol. Nadie más. Claro, porque habían 3 requisitos para llamarse apóstol. El primer requisito era que tenía que haber sido llamado por Jesús. Mateo, ven acá, ¿y cómo tú eres apóstol? Bueno, porque yo estaba en la mesa de los tribunos y él pasó por allí y me dijo, hey, tú, sígueme. Me llamó. Y Pedro dice, bueno, ya, yo también, porque yo estaba pescando y veo, oye tú, te voy a hacer pescador de hombres, ven conmigo. Pues yo puedo demostrar que él directamente me llamó. El segundo requisito es haber sido discipulado por él. Es decir, él me educó, él me enseñó. Por lo tanto, Pedro dice, a mí me enseñó él. Andrés, a mí me enseñó él. Jacob, a mí me enseñó él. Felipe, Tomás, no, él me enseñó a mí. Ok. ¿Cuál era el tercer requisito? Testigo de la resurrección. ¿Y cómo ustedes se llaman apóstoles? Ah, porque él se metió con nosotros en la casa donde estábamos, nos enseñó las heridas de las manos, del costado, de los pies, y allí comió con nosotros. Y lo vimos cuando ascendió. Ah, pues. Ahora, los que poseían estas características eran solo los 12 apóstoles. Eran solo los 12. Claro, viene Pablo. Entonces le preguntan a Pablo, chicos, pero es que tú no cumples con los requisitos. Dice, pregúntame. ¿A ti quién te llama? Jesús. ¿Cómo que te llama Jesús? Bueno, yo iba precisamente con unas cartas para arrestar a unos cristianos en Damasco. Y en el camino un resplandor me tiró al suelo. Y cuando yo caí al suelo, yo escuché una voz. Y yo pregunté que quién eres. Y me dijo, yo soy ¿qué? Jesús, el que tú persigues. Y después que me amonestó, me dijo, ahora levántate y ve a la calle de la derecha y allí te vas a encontrar con un hombre y él te va a decir lo que tienes que hacer. Ah, bueno, pues está bien, no hay problema. Pues tú dices que él te llamó, pero ven acá ¿y cómo tú puedes ser testigo de la resurrección de él? Yo, bueno, si me llamo es que está vivo. ¿No le parece? Si me llamó por mi nombre y me dio instrucciones, está vivo. ¿Y de dónde entonces tú puedes sacar? Porque nosotros, óyeme, nosotros estuvimos 3 años con él estudiando. ¿Y qué dice Pablo? Dice, pues mira, en Arabia yo estuve 3 años. Y estuve con él. Y si ustedes quieren saber si yo estuve con él, pregúntenme. Pregúntenme, háganme preguntas. Cuando nosotros estábamos en la mesa comiendo en la cena con él, ¿qué nos dijo?
Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido, hagan esto en memoria de mí. Y asimismo tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto derramada de mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Dice, ¿y quién se lo dijo de ustedes? No, a mí me lo dijo él en Arabia. Yo estaba allá cuando me lo dijo. Claro, la iglesia de Jerusalén le dice, ¿y qué tú quieres? Dice, yo quiero un apostolado para los gentiles. Y a mí me parece ver a Jacobo y a Pedro y decir, bueno, menos mal. Yo creía que él pedía para nosotros, porque somos 12, y si no podían ser 11, y los completamos con Matías, pero ya tenemos a Matías, no pueden ser 13. Y dice, no, si yo no quiero estar con ustedes en Jerusalén, yo quiero estar con los gentiles. ¿Y qué hizo la iglesia? Apóstol de los gentiles. La iglesia lo nombró apóstol de los gentiles. O sea, Pablo no se nombra apóstol por capricho. Pablo se nombra apóstol porque la iglesia de Jerusalén lo reconoció como apóstol de los gentiles. Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 1. Mira cómo dice, Primera de Corintios 9:1. Dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor. Es decir, Pablo está afirmando su don como apóstol. Ahora, ¿se da cuenta cuando uno coge esto poquito a poco y lo va desmenuzando? Pues uno va llegando poco a poco al lugar donde uno quiere llegar. Hubo otros apóstoles que no fueron los 12 apóstoles, ni tampoco que fue Pablo. Hubo otros apóstoles que llana y sencillamente como resultado del lenguaje apóstol, que significa ¿qué? Enviado. Es decir, cuando de aquí van algunos hermanos a Santo Domingo, pues son ¿qué? Apóstoles, son enviados. Enviados tienen una misión, tienen un propósito, hay una intención, hay unas metas a alcanzar, hay un llamado del Señor, hay una vocación a ese llamado, pues son apóstoles, son enviados por la iglesia. Y desde luego, cuando uno mira Hechos capítulo 14, versos 4 al 7, Hechos 14, 4 al 7, dice, la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban de parte de los judíos, otros de parte de los apóstoles. Verso 5, hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonía y sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. ¿Quiénes eran estos apóstoles? Bernabé. Y se reconoce que entre Pablo estaba también que Bernabé, y a Bernabé se le denominó por Lucas como que, como apóstol. O sea, porque dentro de la iglesia de Jerusalén ellos entendían que eran 12. Dentro de la iglesia de la gentilidad, el griego planteaba que apóstol no quiere decir nada más que enviado, y todo el que era enviado, en el momento en que salía a ejercer una función, podía ser considerado que un apóstol. Ahora, si miramos Gálatas capítulo 1 y versículo 19, dice aquí, no había ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Y de dónde sale este Jacobo, hermano del Señor, apóstol? Si en toda la historia de la iglesia primitiva, los hermanos de Jesús no creían en él. Este se convirtió posteriormente. Y cuando se convirtió posteriormente, Pablo plantea de él que él tiene que un grado
apostolado. De hecho, aquellos individuos que salían a hacerle la vida difícil a Pablo, que llegaron a Galacia, en la carta de los Gálatas, eran precisamente apóstoles hijos de Jacobo. Porque Jacobo siguió creyendo en Jesucristo, pero obviamente sus seguidores afirmaban el concepto de Cristo Mesías, pero la ley era importante para seguir en el servicio. Ahora, si miramos por el otro lado a Romanos capítulo 16 y verso 7, dice: saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados ¿entre qué? Entre los apóstoles, y convertidos a Cristo antes que yo. O sea, Pablo no tenía ningún problema en decir que dentro de la vida de la iglesia gentílica habían personas que podían ostentar el título de apóstol. Y de hecho hay toda una discusión teológica donde no se han puesto de acuerdo, porque la gente dice: ¿y quién es Andrónico y Junia? Y uno dice: pues, dos creyentes, pero hay otros que dicen: es un matrimonio. Sí, y todavía están en ese pleito, porque como ellos no han salido a decir quiénes eran, todavía los teólogos están en ese pleito, y hay algunos que dicen: no, ellos eran un matrimonio. Piensa, ¿verdad? El Sancho, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, y estuvieron presos conmigo en la cárcel, fueron mis parientes y compañeros de cárcel, destacados. No sé, yo sí, dice compañero, hermano. Mis parientes y compañeros de cárcel, claro. Lo que está hablando es de compañerismo, o sea, que estuvieron presos juntamente con él. Lo que no sabemos, yo lo que estoy diciendo es que hay algunos teólogos que inclusive andan planteándolo, ¿verdad? No es que yo lo esté planteando. Ahora, ¿qué pasó después del siglo IV? Pues no se nos puede olvidar. Después del siglo IV, es más, después del siglo IV no, después del segundo siglo. Después del segundo siglo, cuando Justiniano, ¿qué pasó? Mire, la iglesia siguió transformándose y aparecieron nuevos dones y nuevos ministerios, y con ello aparecieron nuevos títulos. ¿Hemos hablado todavía nosotros aquí del obispo? No. Y habían obispos. ¿Qué significaba el título de obispo? Supervisor, episcopo, supervisor. Por lo tanto, cuando uno va a trabajar con estos ministerios, tiene que verlo dentro de todo ese marco amplio. Ahora, lo que sí es importante señalar, que el apostolado como don, existe en todos los creyentes. A nosotros nos llamó la gracia del Señor. A nosotros nos educó el mensaje de Jesús. Y nosotros, por nuestra experiencia de vida, somos testigos de su resurrección. Hasta lo celebramos. Celebramos su resurrección. Proclamamos su resurrección. Por lo tanto, hay quienes pueden plantear que este ministerio del apóstol en Jerusalén desapareció. En Jerusalén desapareció. Y con Pablo prácticamente desapareció también. Porque después de Pablo
ya entonces nadie osaba llamarse apóstol. De hecho, cuando uno empieza a mirar la historia, uno descubre que entonces los títulos empezaron a cambiar y a cambiar y a cambiar, al punto de que el concepto de papa adviene precisamente como resultado de una expresión itálica, y por el otro lado el concepto de obispo, de arzobispo, empieza de cardenal, empiezan a desarrollarse posteriormente. Hoy en día hay denominaciones que no usan el título de apóstol, pero pueden utilizar el título de presidente del concilio, o pueden utilizar el título de obispo del concilio, o pueden utilizar el título de apóstol. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que el título ni da ni quita. O sea, yo nunca he tenido problemas con los títulos que la gente se quiera poner. A mí lo que me crea problemas son las actitudes que la gente asume con su título. ¿Sí? Ahí es donde está el problema. Si una persona dice, mira, en mi denominación a mí me llaman apóstol, pues yo no tengo ningún problema, pues qué bueno, que lo llaman apóstol en su denominación. Y en otra denominación dice, pues mire, en mi denominación a mí me llaman obispo, o en mi denominación me llaman arzobispo, ¿verdad? O en mi denominación a mí me llaman monseñor. Pues yo no tengo ningún problema. De hecho, yo tengo un amigo que es monseñor, y cuando yo converso con él, pues yo hablo con él por su título. Es su título religioso, y yo quiero tener una conversación con él de deferencia y de respeto, y le digo monseñor, ese es su título. Ahora, lo que a mí me maravilla es precisamente que él no anda haciendo de su título, pues a mí me tienen que tratar a distancia y con tarjetita, ¿no? Se sienta y conversa con cualquiera, y pues ya necesariamente, o sea, con toda honradez, yo no tengo ningún problema con que alguien quiera llamarse apóstol o apóstola. Con toda honradez. Yo no sé por qué a ellos se les mete en la cabeza que yo soy enemigo del título. Yo no soy enemigo de ningún título. Ponte el título que tú quieras. Ahora, tú seguirás siendo una persona, tal vez de la cintura para arriba, de oro, pero seguirás teniendo los pies de barro. O sea, tú seguirás siendo un humano. Y más vale que con tu título no te ensoberbezcas, no te llenes de vanagloria, no te llenes de arrogancia, no te llenes de jactancia, sino más bien, pues mira, tu título es el título que tú utilizas en tu función eclesial. Pero fuera de ahí, mire, aquí en nuestra iglesia hay algunas personas que son jueces. Y obviamente yo, cuando me encuentro con ellos por ahí, los saludo, y los saludo por su nombre. Ahora, si por alguna razón yo tuviese que llegar a su sala, donde él está investido de autoridad, óigame, a mí no sé, sería descabellado de mi parte. Es más, el soberbio y el arrogante sería yo. Si pretendiera él sentado o ella sentada en el estrado, yo llamarle por su nombre de pila, como que aquí no ha pasado nada. Pues no, pues a él le voy a llamar con el nombre que lo describe en su función, y le voy a decir su excelencia, o le voy a decir honorable juez, porque a fin de cuentas él representa una autoridad, y yo creo que no hay ningún problema con que si alguien tiene el título de apóstol, para la hora de presentarlo, me digo, mira, con nosotros el apóstol está ahora, porque no se pare pensando que porque es el apóstol, como me dijo uno, me debieron haber puesto en un hotel de 5 estrellas y me debieron asignado un chofer y haberme enviado a comer a los restaurantes de la avenida Roosevelt. Pues eso sí que yo no lo voy, yo no me trago eso, porque a mí me parece que eso ya no es un testimonio de humildad, es un testimonio de arrogancia y de jactancia.
Ahora, por el otro lado, aparece el otro don dentro de la vida de la iglesia, el don de los profetas. Y desde luego, ya en Corinto hablamos del profeta que predice. Y en Romanos hablamos del profeta que predica, ¿verdad? Y ahora en Efesios aparece de nuevo el don del profeta, pero desde luego, en este caso, da la impresión que es la combinación del que predice y del que predica. ¿Por qué? Porque es un don que se ejerce de forma itinerante. El profeta de Éfeso es un profeta itinerante que va de aquí para allá, que va a una comunidad, que va a otra, que no necesariamente eran teólogos, más bien dependían de la inspiración divina para predicar. Era de esa gente que cuando predicaban decía, así dice el Señor. Ahora, mire qué cosa extraordinaria. En el primer siglo, estos profetas no tenían casas, no tenían familias, ni tampoco tenían vehículos de sustento. Por lo tanto, ¿qué hacían? Ellos dependían, era lo que se conocía, vivían por fe. Ellos dependían de llegar a lugares donde se les reconociera como profeta, se les diera hospedaje, se les diera protección, se les diera sustento. Ahora, mire qué interesante. Este ministerio del profeta a finales del primer siglo empezó a desaparecer, y empezó a desaparecer como resultado de las persecuciones, y comenzaron a escasear como resultado, obviamente, del nuevo resurgir del segundo siglo, donde la iglesia empezó a extenderse allende los mares y empezaron a tener serios problemas con su extensión. ¿Por qué razón? Porque había individuos que llegaban de una ciudad a otra, y para lograr que le dieran una casa para vivir, y para que le dieran sustento, y para que le dieran ofrenda, se hacían pasar por profetas. Los listos siempre han existido. Entonces, ¿qué sucede? Pues la iglesia tuvo que crear un documento que todavía existe, se llama el Didache. Y en ese documento la iglesia empezó a establecer una serie de instrucciones para las iglesias, para que no los agarraran de bobo, para que los vividores y los listos no se aprovecharan de ellos. Y dentro de las cosas que en el Didache pusieron fue: si a tu comunidad va un profeta, dale hospedaje por 3 días. Si al tercer día insiste en quedarse, dale trabajo. Y si no quiere trabajar, bótalo. Es falso profeta. Mire qué interesante. Y Nisan se acabó. Entonces, desde luego, con esa regla, ¿qué sucedió con el profetismo? El profetismo empezó a bajar, empezó a disminuir. Mire, cuando usted lee, fíjese que nosotros estamos leyendo aquí la carta de Pablo a los Efesios, ¿verdad? Cuando usted lee la carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, mire lo que dice: pero tengo contra ti, y es que has dejado que tu primer amor. Le dice, vuelve a las primeras obras. Y sabe lo que dicen los estudiosos sobre esta carta a los Efesios, que parece que como resultado de la desconfianza que empezaron a producir los profetas en el siglo II,
la iglesia de Corinto, de Éfeso, decidió no recibir a profeta alguno. Y desde luego, hubo profetas de Dios que llegaron y no los aceptaron. Entonces el Cristo resucitado le dice: tengo contra ti, y es que has dejado tu primer amor, porque nadie puede pagar muy cara la ortodoxia. Yo he escuchado gente que dice: ay, a mí me hicieron 2 o 3, yo de ahora en adelante yo no le hago favor a nadie. Pues mira, lo que tú tienes que ser es más listo, tú sabes. Abúsate mejor, pero no puedes dejar de hacer favor, porque eso es un acto cristiano. Mire, yo no sé si lo conté a ustedes, a veces yo empalago a la gente con la historia de mi nieto, pero hace un tiempito atrás yo le di a mi nieta $1 para que se lo diera a una deambulante, y yo quería experimentar con ella algo. Le dije: toma ese $1 y llévaselo a la deambulante. Me dice: pero voy sola. Y digo: sí, llévaselo, yo estoy aquí, yo te estoy velando. Era como de aquí a donde está mamá. Le dije: vete, llévaselo, entrégaselo. Y obviamente ella fue y le dio el peso, y la deambulante le deseó 1000 bendiciones, y ella vino y me abrazó, y desde acá entonces le dio: Dios te bendiga. Y nos montamos en el carro. Cuando nos montamos en el carro, yo me volteo y le digo: Kaira, ¿qué tú sientes después de haber hecho eso? Me dice: yo siento una alegría aquí adentro tan grande. Yo le dije: ¿eso es lo que tú sientes? Me dice: sí, algo, una alegría aquí dentro, bien grande, de haberle dado ese peso. Pues mira, el Cristo resucitado le dice a la iglesia de Éfeso: óyeme, tengo contra ti que has dejado de servir. Óyeme, lo único que uno tiene que aprender es a dejarse engañar. Y yo no puedo abusar en eso, ¿sabes? Yo les puedo dar lecciones en eso, porque basta con que engañen a uno nada más que una docena de veces para uno aprender. Ya con 12 veces, caramba, aprende uno es morón. Entonces, pero aquí han venido casos. Aquí llegó una vez un individuo, mire, ¿quién es el pastor aquí? Le digo: ¿para qué lo quiere? Pues yo no sé para qué quiere el pastor, ¿verdad? Me dice: no, es que dejé el carro, mire, mi carro lo dejé en el centro médico, en el hospital de veteranos con mi familia, y se me quedó allí sin gasolina. Hay un hombre en una grúa, yo vivo en Cagua, me quiere montar, pero me está cobrando 50 pesos por llevármelo en grúa. Estoy hablando de muchos años atrás. Y yo le digo: ¿cuánto? 50 pesos, ¿ves? Mire, yo tengo 10, pero me faltan 40. Y yo le digo: no, muchachos, guárdate esos 10 pesitos ahí, que ya ahorita llega un hermano aquí que tiene grúa, y yo hablo con él y él te lleva eso gratis allá acá. Y me dice: no, pero mire, que digo: no, espera, tranquilo. Y al lado mío habían 2 hermanos, pero mire, a lo mejor si me da 25 pesos, yo hablo con él, y ya, no, guarda esos 10 pesitos tuyos, muchachos, esos 10 pesitos yo te los voy a cuidar más bien que nada, y ya tú verás que yo me libro de los 40, y tú vas a tener tu carrito allá en Cagua, va a llegar bien. Como a la hora ahí esperando, ya estaba desesperado, y me dice: mire, vamos a hacer una cosa, yo me voy allí a Veterano, al estacionamiento. Nunca me dijo en qué estacionamiento Veterano estaba. Yo me voy a Veterano, allí el estacionamiento, y usted me envía la grúa allá. Digo: no hay ningún problema. Entonces el que estaba al lado mío me dice: ¿y quién tiene grúa aquí? Le digo: el mismo que tiene carro en el hospital. Es el mismo, o sea, el mismo que tiene el carro allá, pues tiene grúa acá. O sea, ahora, no dejes de servir, no dejes de ayudar. Cuando venga la necesidad y tú puedes constatar que es necesidad, óyeme, al que te pide, que dice la Escritura, dale, y suple la necesidad de tu hermano, y suple la necesidad de aquel que tiene. Nadie tiene excusa para dejar de dar. Nadie tiene excusa para dejar de bendecir. A lo más que puedes llegar es a no ser bobo. No ser bobo. No, ahora no soy bobo. Ahora, tú sabes, dime, ven acá, ¿dónde está el carro? ¿Qué tú necesitas? Porque no, óyeme, no voy a hacer.
Pero no dar no es un testimonio cristiano. Ahora, ¿qué sucedió con los profetas en el siglo segundo? Desaparecieron. Ahora venimos a los evangelistas. Los evangelistas también eran itinerantes. Los evangelistas es lo que hoy pudiéramos denominar los misioneros del presente. En segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 5, Pablo le dice a Timoteo: no dejes de hacer obra de ¿qué? De evangelista. Fíjense, dice, no dejes de hacer obras de evangelista. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es ¿qué cosa? Que en adición al don que tienes apostolar y con relación al don que tienes como obispo de la iglesia, también haz obra de evangelismo. ¿Qué es la obra de evangelismo? Pues la obra de evangelismo es la obra misionera de hoy. Es decir, abre obras nuevas, proclama el evangelio para que se establezca la gracia del evangelio en lugares nuevos. Y desde luego los evangelistas del tiempo de Pablo, a su carta a los Efesios, eran los proclamadores itinerantes del evangelio, donde quiera ellos tenían la oportunidad. Claro, hoy miramos la escritura y de hecho, aparte de la carta de Pablo a Timoteo y de esta carta, no aparece nada que hable de los evangelistas. Solo se mencionan 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Ahora, la información que tenemos es suficiente para decir que los evangelistas eran plantadores de iglesia. Y mire, al día de hoy yo conozco gente que son evangelistas, que son plantadores de iglesia, que dicen: mira, Moisés, Dios me ha dado una gracia, que yo me voy a un barrio, muchachos, y en cuestión de semana yo levanto una iglesia. Ahora tengo que buscar un pastor rápido, porque si me quedo con ella así como la levanto, la echo a perder. Esto es, la levanto y yo me muevo, porque el don que Dios ha puesto en mí es el de levantar obras. Pues eso mismo, el de ser evangelista. Ahora, cuando pasamos al último, mira cómo dice: ¿y a otros qué? No, pero léalo bien, porque lo leyó muy rápido y no se percató de la confusión. Pastores y maestros. ¿Qué está diciendo? ¿Ah? No, ¿qué está diciendo? Que el pastor es ¿qué? Y a mí no me gusta hablar de esto pero Pablo lo está diciendo con perfecta claridad. Pastor y maestro. Y está presentando ¿qué cosa? Los pastores enseñan, igual que el maestro que era Jesucristo, él era el pastor. Ahí llegamos. Está presentando un don dual en la vida del pastor. Ahora, fíjese que este es el don que cuando uno mira los 4, el del apóstol de Jerusalén ya no existe, el del apóstol de la iglesia primitiva con Pablo tampoco existe, desde luego. Pues puede ser un título hoy, no hay ningún problema, pero como apóstol en ese sentido, la iglesia como cuerpo de Jesucristo es el apóstol de Cristo en la tierra, es la enviada. Ahora, el ministerio de pastor y maestro define algo interesante, y es que no se puede ser pastor sin enseñar, aunque hay quien puede enseñar sin pastorear. Y esto, pues obviamente, cuando uno empieza a trabajar con todo el marco, cuando uno lo mira en el macro, es que uno se da cuenta, dice: mira qué cosa interesante. Ahora, fíjese, cuando se ve el concepto del capítulo 4 de Efesios, versículo 11, de manera institucional, da a entender que los 2 ministerios
más inferiores son el de pastor y el de maestro. Sin embargo, porque lo ven como un ministerio de jerarquía, que el apóstol es más grande que el profeta es más grande que el evangelista, y que el evangelista es más grande que el pastor, y el pastor es más grande que el maestro. Pero no hay jerarquía. No hay jerarquía, es un cuerpo, los cuerpos no tienen jerarquía. La jerarquía está aquí y Cristo está aquí, en la cabeza, no hay más nada. ¿Ves? Ahora, lo que es interesante es que este es el don que más predomina en el día de hoy. Amén. En el don, o sea, el don de la enseñanza y el don del pastor son los dos dones más abundantes desde el punto de vista de estos cinco. De estos cinco. Ahora, no es solamente es el don más abundante, es el término más digno al que alguien en el ministerio debe aspirar. Es el más digno. Amén. Y con toda honradez. Mire, Jesús se llamó con maestro y además que pastor. Yo soy el buen pastor, y ustedes me llaman maestro, y bien lo dicen, porque en realidad lo soy. O sea, Jesús no se llamó nunca apóstol, nunca se llamó evangelista, nunca se llamó profeta. Él se llamó que pastor y maestro. Lo que es interesante, esto no niega la existencia del ministerio del apóstol, ni niega la existencia del ministerio del profeta y del evangelista. Eso no lo niega, no. Y no lo niega ni siquiera hoy. Si es un título de reconocimiento eclesial, que se llame como se quiera llamar, no hay ningún problema. Lo que esto pone en perspectiva es que llana y sencillamente la función del pastor es la que impera dentro del marco teológico. Por eso, cuando yo escucho a alguna gente que empiezan a hablar de las águilas, me asusta un poco. A mí me asusta. Porque nadie puede pastorear águilas. Toda la enseñanza bíblica neotestamentaria se circunscribe a pastor y ovejas. No existen pastores y águilas, amén de que el águila está descrito en la Sagrada Escritura como un animal de rapiña. Entonces yo, ¿verdad? Pues yo respeto lo que a veces la gente dice, pero a mí no me cuadra esto, yo no quisiera ser pastor de águila. Es mejor ser pastor de ovejas. No, muchachos, un pastor de águila es una cosa seria. Se ponen de acuerdo 4 águilas y después lo suben al pináculo. Y a lo mejor es más fácil. Ahora, fíjense cómo llama el autor de los Hebreos a Jesús. Le llama el buen pastor. Y cuando Pedro hace referencia, le llama el pastor de almas y el príncipe ¿de qué? De los pastores. Por el otro lado, de hecho, cuando Jesús ordena a Pedro al ministerio, ¿cómo le dijo? 3 veces. Pastorea, pastorea, pastorea. O sea, todo el tiempo le ordenó a qué? A ser pastor. De hecho, Pablo exhorta y dice que la iglesia es el rebaño de ovejas que le pertenecen al Señor. Y Pedro llama y exhorta y dice apacentar el rebaño de Dios. Así es que, como Cristo es el instrumento de Dios para la reconciliación del mundo, y la iglesia es el vehículo de Cristo para esa reconciliación, los pastores son los ministros, instrumentos que Dios usa en las iglesias para que éstas hagan el trabajo de Cristo. Es la función del pastor el que tiene la facultad para dirigir la vida de la iglesia a fin de que los dones fluyan dentro de la iglesia
dirigidos ¿por qué? Por el cuerpo del pastor. ¿Cuál es la función? Pues la función es hacer dentro de sus responsabilidades que la iglesia sea enteramente equipada, enteramente formada, enteramente ayudada, guiada, cuidada y socorrida en caso de extravío, hasta que el cristiano, dice Pablo, hasta que el cristiano llegue a un nivel de perfección. Por lo tanto, si la meta de la iglesia, mediante los dones, es la edificación de la iglesia, Pablo deja meridianamente claro, queridos, deja meridianamente claro que la función pastoril es precisamente la que demarca dentro de la vida de la iglesia los ministerios y los dones para la edificación, el orden para los ministerios y para la edificación. No es que el pastor gobierna, no es que el pastor manda más, porque cada iglesia se establece dentro del marco de un sistema de gobierno, y desde luego la función del pastor es modelar la obediencia dentro del sistema del gobierno en el que está ¿qué? Funcionando. También es semejante al pastor que dirige la iglesia. Pues claro, desde luego. Y él es el pastor y las ovejas no son de él, las ovejas son del Señor de las ovejas. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, no es el dueño de las ovejas, es el pastor de las ovejas. Por contrario, la función, por ejemplo, lo que usted dice, cuando uno es impactado, cuando uno es convertido, uno lo conoce, usa un evangelista, un predicador, sí. y se convierte. Sí. Ya uno convertido, aunque te manda el hijo. Sí, él está planteando. Ya no me importa el predicador porque ya me he convertido. No. Me gozo como aquí en la enseñanza. Sí, por eso, lo que es interesante es que dentro del marco bíblico, los ministerios y los dones son para edificación y son para ganar al mundo en el gran proyecto de la reconciliación con Dios. Ahora, ¿dónde termina la función, digamos, de un evangelista? Pues la función del evangelista termina ganando a la persona para Jesucristo. Y después que lo gana para Jesucristo, ¿qué hace? Es itinerante. No puede decir a la persona, sigue detrás de mí. Tiene que dirigirlo ¿hacia dónde? Hacia la vida de la iglesia, para que la iglesia entonces la persona pueda crecer y pueda desarrollarse al amparo ¿de qué? De el cuerpo pastoral. Ahora, en el caso apostolar de Jerusalén, los apóstoles fueron los que establecieron las reglas de la iglesia, la doctrina de la iglesia. En el caso apostolar de Pablo fue el que estableció la doctrina de la iglesia para hacerla funcional en la gentilidad. Pero ya no, sencillamente, hoy en día no necesitamos apóstoles para establecer ¿qué? Si ya están establecidas, si ya está digerido, si el evangelio ya es diáfano, si el evangelio ya es claro, a no ser que el título sea un reconocimiento que institucional. Claro, si es un reconocimiento institucional, no hay ningún problema con eso. El problema es cuando ese apóstol llega a una reunión, y yo le voy a dar un ejemplo. Yo soy el apóstol de esta iglesia y digo, yo tengo una palabra hoy de parte de Dios para ustedes. Y lo que yo diga tiene el mismo peso y el mismo valor que la palabra de Dios. Y si ustedes se tragan eso, son unos bobos. Porque ya la palabra de Dios cerró que su canon. Y nadie sustituye la Sagrada Escritura. Yo no puedo venir aquí a decir hoy yo vengo con una palabra de parte de Dios para ustedes. Si lo que yo voy a decir no guarda relación con las Escrituras, ya ahora y sencillamente usted puede decir, yo no te compro eso. ¿Eh? El concepto de la nueva revelación. ¿Por qué? Porque estos conceptos se van montando. Entonces yo tengo una nueva revelación. ¿Cuál es la nueva revelación?
La iglesia no necesita una nueva revelación, ¿verdad? Dice la Escritura, si un ángel del cielo viniera con un evangelio que no sea este, no lo reciba, no le diga bienvenido. Entonces no necesitamos una nueva revelación. Ahora, mire, yo me he topado con personas que me dicen, mire, pastor, en mi denominación mi título es apóstol. Fantástico, hermano, no tengo ningún problema. No, pero es que me han dicho que usted tiene una queja con los apóstoles. Yo espero estar con los apóstoles de Jerusalén. Yo espero estar con los apóstoles de la gentilidad. ¿Cómo voy a tener quejas con los apóstoles? No tengo ninguna guerra. Yo lo que pasa es que no voy a permitir que un apóstol me venga a decir que él tiene una palabra que está por encima o de igual valor que las Escrituras. Bajo ninguna circunstancia. Ni mucho menos como se está dando ahora el fenómeno de que el apóstol dice unas palabras, y entonces cuando dice las palabras, se levanta uno por allá y dice, yo no usa la palabra, yo pacto con esa palabra, y allá saca un billete de 20 o de 50 o de 100, y lo que está diciendo es eso que el apóstol dijo, eso se va a cumplir en mí porque ya yo la compré. Y a mí me asusta porque cuando yo leo la Escritura, la Biblia dice, perezca tú y qué. Entonces eso a mí me asusta. Y yo, espérate, ¿cómo? Gracias a Dios a mí nadie ha venido con eso conmigo. Bueno, si tú sacas un billete de 100 y el otro 50, pues se convierte en una subasta apostólica. Pero el título, con toda honradez, y esto sale por internet y llega a saber a dónde, yo no tengo ningún problema con el título. Si hay un apóstol que entiende bien que Dios lo ha llamado para servir al cuerpo de Cristo y edificar la iglesia del Señor, bienvenido sea. Pero si es apóstol porque se cree que es mejor que los demás, que nadie lo puede tocar, que necesita escuderos para que lo protejan, pues ese apostolado realmente a mí no me convence. Bueno, ¿tú ibas a aportar algo? Aún a los maestros, perdón, aún a los pastores. Espérate, que este se quedó con el micrófono y después se va a dar la vuelta más larga. Es que quiero hacer. Es que eso es Lázaro. Que los pastores siguen siendo hombres. Pues claro. Se le puede ir la a la cabeza. Ay, bendito. Entonces, en la Biblia hay una amonestación sobre eso. Sí. Que no se pueden enseñorear de la grey. ¿De la grey? Es importante porque puede pasar. Sí, se puede dar el caso de donde un pastor diga, no, tiene que ser por cita, yo cuando pueda. Por eso son pastores. No puede ser. En el mundo erosomoritano, los pastores no eran dueños de las ovejas. No eran dueños de las ovejas. Los pastores eran pastores de las ovejas que tenían dueños. Entonces, lo mismo sucede en la iglesia. La iglesia tiene pastores y tiene pastoras, pero los pastores no son dueños de la iglesia. La iglesia tiene dueño, y el dueño de la iglesia se llama Jesús. Él es el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores. Ahora, ¿alguien más tiene algún planteamiento? Adelante, Lázaro. Pastor, Ajá. usted me dijo un día, simplemente yo no tengo problema con eso. en respuesta sí te digo, yo quiero hacer una pregunta. ¿Ha hablado? Quedamos en que apóstol significa enviado, ¿correcto? Enviado. Okay. Estos apóstoles del siglo XXI, ¿quién los ha enviado a ellos y a dónde? Bueno, La iglesia, chicos. o sea, ellos pueden sentir un llamado de parte del Señor para ministrar y no hay ningún problema. O sea, el título no es el problema. Mire, si vamos a hacer una definición del título bajo la sombría del cristianismo, mire, hay más de 50 títulos. Más de 50 títulos. El título no es problema. El problema es la actitud que se puede tener con el título. ¿Ve? Sí. Mire,
Yo recuerdo una vez, yo fui para la primera bienal que celebró la Iglesia de Dios Pentecostal. Obviamente que yo jugué en esa bienal un papel de coordinación. Se me delegó esa tarea siendo yo jovencito y gracias a Dios la pude cumplir. Pues dentro de mi responsabilidad estaba buscar el predicador de la bienal, y el predicador de la bienal era el evangelista Alberto Motesi. Y obviamente yo fui a buscar al evangelista Alberto Motesi al aeropuerto, y cuando salí del aeropuerto, en el camino se me apagó el carro en la Valdoriotti, y yo empecé a sudar. Y él me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, mire, con toda honradez, el carro no prende. Me dice, pero dime tú qué podemos hacer. Le digo, bueno, lo único que podemos hacer es empujar. Me dice, pues a empujar se ha dicho, chico. Y lo gracioso de eso era que como nosotros habíamos hecho una promoción tan grande por radio, por televisión de él, cuando estábamos empujando, la gente tocaba así. ¡Debe Alberto Motesi! Pero para él fue algo tan cotidiano, tan normal. Y me dice, vamos a ver qué pasa. Y desde luego, una vez nos estacionamos, nos salimos, pues yo abrí el ponete, me chequeé, logré prender el carro, nos volvimos a montar y se acabó. Oiga, no dijo por la noche, cámbienme en el chofer. Me dijo, no, busquen otro carro. Me dice, ¿resolviste el problema del carro? Y dice, ahí nos vamos. O sea, yo creo que los títulos, pues mire, quien se ha ganado un título merece que lo ostente. No es el problema es la actitud que podemos tener con respecto al título. Mire, yo quisiera decir esto y no me gustaría que nadie lo vincule de forma política, porque realmente sería mezquino vincularlo de forma política. Pero cuando mis hijas eran bebés, eran niñitas, yo tenía que ir a una tienda en Plaza de las Américas. Y cuando yo llegué, pues ellas vieron a quien había sido el pasado gobernador de Puerto Rico, don Luis Ferrer. Y la mayorcita pues lo reconoció y querían irlo a saludar. Pero obviamente don Luis Ferrer tiene una escolta de policía que lo acompañaban a todos lados. Y ellas tal vez se podían acercar, pero yo de pronto caminar hacia allá, pues iba a ser detenido por la escolta. Así es que yo a la distancia digo, pues si ustedes quieren saludarlo, vayan y salúdenlo. Y mis dos nenas salieron corriendo y fueron donde él estaba sentado en un banquito y los agentes de la escolta al lado de él, y ellas fueron y lo abrazaron y le dieron un beso, y entonces él me hizo señas que me acercara y yo me acerqué. Me dice, ¿para dónde tú vas? Yo le dije, yo voy ahí a esta tienda, para no mencionar el nombre. Me dice, pues vamos a hacer una cosa, vete y déjame las nenas, yo te las cuido. Y obviamente yo, por respeto a su figura, le dije, no, bendito, no. Me dice, adiós. ¿Y qué? ¿Tú crees que yo me las voy a robar? ¿Quién no me conoce a mí? Vete tranquilo, compra lo que vayas a comprar, cambia lo que... Yo me quedo aquí 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea. Yo me quedo aquí cuidando de la nena. Y sentó una en una falda y la otra en la otra, y allí se puso a jugar con ellas caballito, y yo me fui para la tienda y al rato vine y estaba él con las niñas. Óigame, el título, la posición, no lo había enaltecido. Pues de eso es que se trata. O sea, el que una persona ostente un ministerio, el que una persona, mire, yo he visto gente a quienes Dios usa de manera aquí está David. David, mira, David. Mire, David tenía un empeño enormísimo porque yo fuera a ver una profeta, que aquella señora, óigame, Dios la usaba de verdad. Y un buen día, pues, después de tantas veces David invitándome, le dije, mira, vamos a ir ahora mismo, vente, vamos ahora mismo, porque si lo sigo posponiendo no voy. Y nos montamos en el carro y la fuimos a ver.
Y desde luego, yo en mis adentros digo, yo quiero que oren por mí, yo quiero que ella oren por mí, yo quiero... Y cuando terminamos la conversación, dice, ahora vamos a orar. Y yo dije, amén. Me dice, empezó a reírse, me dice, pero el Señor no me ha dicho que yo voy a orar por usted. Lo que me dijo es que usted va a orar por mí. Y después es que yo quisiera, no, es que el Señor no me dijo que orara por usted, me dijo que usted orara por mí. Es cierto, la Dios. Ahí está. Y yo decía, Dios, mira qué humildad, mira qué sencillez. Una mujer que en este país, su propio hijo, un prominente médico, me decía, Moisés, los milagros que Dios realiza a través de esa vieja es una cosa increíble, eso es extraordinario. Y no solamente médicos han sido sanados a través del don de sanidad que ella tiene y han dado testimonio de la sanidad divina. Allí estaban, pero era una mujer sencilla, simple. Pues de eso es que se trata. El título, el que lo tenga, el Íbaro no dice que a quien Dios se lo dio, Pedro se lo bendiga. adelante, que lo tenga, que lo tenga. Lo importante es la actitud. ¿Qué actitud tengo yo con el don que Dios me ha dado? Con la gracia que Dios me ha dado. No soy otra cosa sino que un servidor de mis hermanos y de mis hermanas para la gloria del Señor. Aquí, no es un comentario relacionado a lo que usted acaba de decir de Sí. Rey, que eso es bíblico. En una ocasión los apóstoles se convirtieron en escoltas y lo dejaron venir un niño a Jesús. Jesús dijo, déjalo. ¿verdad? Es lo mismo, lo mismo. Nos ponemos en pie y oramos. Pastor, ¿cómo usted define el don? ¿Cómo pudiera definirlo? ¿Qué es el don? Definirlo, la definición. Esto es un carisma, es una gracia que Dios da. Y la da al hombre y a la mujer que le sirve para que con ello bendiga a los que están en su entorno. Esa es la definición, más simple y más sencilla del don.